Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Sí, de nuevo vamos a utilizar esas telas navideñas para hacer un proyecto sencillo que nos ayude a decorar nuestra casa en Navidad. Consulta en la casilla de información del vídeo más enlaces a proyectos de Navidad que te pueden ayudar a poner tu casa realmente bonita en estas fechas. Vamos ya, manos a la tela. Hoy hacemos una bota o un calcetín de Navidad. Para ello puedes utilizar estas telas, por ejemplo, que son ya de paneles precortados, y si no, cualquier tela navideña o alguna tela con tonos rojos y verdes, por ejemplo en cuadrito bichí, te quedaría fenomenal. Para darle cuerpo y también para que asome por aquí arriba una vuelta, lo que hemos hecho ha sido cortar dos piezas de fieltro blanco. Las piezas de fieltro blanco son idénticas a las piezas rojas, pero en esta parte de aquí he añadido 10 centímetros. Te voy a dejar el patrón de esta bota para que puedas hacerla idéntica en un enlace a nuestro blog en la casilla de información. Necesitamos cortar dos piezas para el exterior, utiliza el patrón de un lado para una y luego lo giras para sacar la otra, y luego dos piezas de fieltro para el interior. Para decorar el doblez del fieltro y también para hacer el ganchito para colgar la bota, voy a utilizar este bies, que es un bies dorado, de ancho tiene 3,5 centímetros, y necesitaremos una pieza, pues yo calculo más o menos así para colgarlo. Estos son 18 centímetros y luego le vamos a colocar, ya te digo, en el doblez del fieltro. Todo alrededor le voy a poner aquí también una tira, y para esta parte necesitaremos, además de los 18 centímetros, pues medio metro más, o sea que con 75 centímetros de bies tiene suficiente. Colocamos la pieza exterior derecho contra derecho y cosemos todo alrededor, salvo la zona de arriba, claro. Y hacemos igual también con el fieltro, lo colocamos ahí y también cosemos todo alrededor. Estoy cosiendo con una aguja universal del número 90 y utilizando un hilo coselo todo 100% de poliéster de Gutermann. Mira lo que me ha pasado, te lo cuento para que no te pase a ti. He cosido la bota, la parte exterior con el hilo rojo, y tenía el hilo blanco preparado para cambiarlo y coser el fieltro, y con las prisas se me ha olvidado. Así que está cosido en rojo. Esto no va a quedar bien una vez que giremos por aquí porque se va a ver un poquito ese pespunte, pero bueno, te lo estoy contando, así que a ti no te va a pasar. Una vez que tenemos ya las dos piezas, vamos con la pieza exterior y vamos a hacer piquetes, sobre todo en las zonas más curvas. Los piquetes son esos pequeños cortes que hacemos, separados un poquito menos de 1 centímetro uno de otro, y que ayudan a que cuando giremos la tela del derecho, esta no quede tirante. Otra opción es pasar las tijeras dentadas por todo el margen de costura. Giramos del derecho y planchamos. Tenemos un diseño más de calcetín o bota de Navidad en este mismo canal, te lo dejo enlazado en la casilla de información. En esa ocasión lo hicimos de retacitos de tela y la verdad es que quedó muy bonito, te animo a que lo veas. Mira, te enseño esto, que no sé si se ha visto bien mientras estaba cosiendo la parte del fieltro. La cinta de bies va con un poquito de inclinación hacia adentro, se aprecia aquí. ¿Ves que va inclinada en el lado opuesto al que luego queremos que tenga cuando colgamos la bota, que queremos que sobresalga hacia aquí? Y está colocada a 12 centímetros del borde. Estoy midiendo desde esta parte de aquí. No sé si se ve ahí en la cámara, la marco por aquí con el boli, así para que la veas. En la pieza de fieltro no tenemos que hacer piquetes porque no vamos a girarla, vamos a dejarla en esta forma. Lo que sí vamos a hacer es rebajar los márgenes de costura para que nos haga poco bulto por dentro de la bota. No sé si lo llamáis bota o calcetín de Navidad, siempre me queda la duda. Dejadme debajo un comentario, a ver si me aclaro. Lo hago con cúter, que va a ser más rápido.
Bueno, pues ahora tal cual tenemos el fieltro, lo vamos a meter dentro del exterior de la bota y acomodarlo bien. Bueno, pues una vez ahí, giramos esta parte de aquí del fieltro hasta justo donde está la cinta que hemos cosido y formamos aquí este doblez. Y ahora lo que voy a hacer para que ambas piezas se queden unidas, exterior e interior, es con el brazo libre de la máquina vamos a meter la bota y voy a colocar esta cinta para decorar. Esta vez sí cambio el hilo a un hilo blanco para que no se vea. Antes de poner la cinta dorada voy a hacer un pespunte muy al borde del fieltro para evitar que ambas piezas se muevan mientras coso la cinta dorada. Y ahora ya sí metemos la bota hasta el fondo, justo hasta donde queremos colocar la cinta. Empezamos haciendo un pequeño doblez en la cinta y la vamos alineando con el borde del fieltro blanco. Bueno, pues aquí tenemos ya esa cinta cosida, le he hecho un doble pespunte, uno a cada lado, para que nos quede bien asentada. Mira, esto es lo que te decía al principio del vídeo, que he cosido con el hilo rojo y por aquí se asoma un poquito, así que esta parte ya te aviso que con blanco va a quedar muchísimo mejor. Lo que me gusta del fieltro es que no hay que ponerle guata por dentro porque le da suficiente cuerpo a la bota o al calcetín. Bueno, pues así es como nos ha quedado. Recuerda que puedes descargar el patrón gratuitamente del enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Voy a salir al jardín a colgar la del abeto para que veas cómo queda. Espero que te haya gustado esta propuesta y sobre todo que te animes a hacerla. Si es así, déjanos debajo un comentario. Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Subimos vídeos nuevos cada martes y cada viernes. Además, puedes seguirnos por redes sociales donde estamos presentes con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.